lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. Capítulo 91. Oh, cielos. ¿No son las 1000 hadas y la doncella de la espada de Loki? ¡Qué espectáculo tan raro! Justo en ese momento, una voz femenina madura y encantadora, acompañada de una sonrisa, provino de cerca. Las tres miraron en la dirección de la voz y vieron a una diosa con una larga cabellera color miel y un rostro de extraordinaria belleza. Sostenía sus magníficos senos con un brazo, realzando aún más sus asombrosas curvas, mientras que con la otra mano acariciaba suavemente su mejilla, sonriéndoles. Diosa Demeter. Lefia se puso de pie inmediatamente al ver a las recién llegadas e hizo una reverencia respetuosa. Ice también se levantó y asintió levemente a modo de saludo. ¿Están en una cita? Demeter miró a Fernando, quien también se había puesto de pie, con una mirada curiosa, recorriendo con la mirada a las tres. No estamos en una cita. Las mejillas de Lefia se sonrojaron al instante mientras explicaba apresuradamente. Es solo una reunión normal entre amigas. Diosa Demeter, ¿qué la trae por aquí? Jeje, ¿una reunión entre amigos? Tienes la cara toda roja, pequeña Lefia. La diosa de la abundancia, Demeter, rió suavemente, su mirada gentil hizo que Lefia se sintiera aún más avergonzada. Como núcleo de la industria alimentaria de Horario, la familia Demeter y la familia Mjot son conocidas como los dos pilares agrícolas principales de la ciudad. Cultivan y venden las frutas y verduras más frescas, y poseen vastas tierras de cultivo en las afueras de la ciudad. Se podría decir que cada ciudadano de Horario es inseparable de las contribuciones de la familia Demeter. Esta diosa misma, como su papel divino, es amable y gentil, y muy popular entre la gente y los aventureros. Junto con su figura voluptuosa que hace que innumerables mujeres se sientan avergonzadas e innumerables hombres la anhelen, su popularidad entre los dioses masculinos solo es superada por la diosa Freya. También tenía una muy buena relación con la familia Loki, e incluso cuando Ice era pequeña, a menudo se burlaba de esta muñeca tranquila. El nuevo menú de este restaurante utiliza muchas variedades nuevas de verduras de nuestra granja, así que por supuesto que tenía que venir a probarlo yo misma. Demeter parpadeó y luego su mirada se posó en Fernando. Y viendo a un joven apuesto que no reconozco junto a Ice-chan y Lefia-chan, ¿cómo no iba a acercarme a saludar? Su mirada se detuvo en Fernando con interés, como si admirara un objeto raro y precioso. Saludos, diosa Demeter. Fernando se puso de pie y se presentó cortésmente, soy Fernando de la familia Fucaros. La familia Fucaros, Ajian me habló de ti. Demeter asintió con repentina comprensión y luego reveló una sonrisa burlancia. Ya veo, estás con un joven apuesto que acabo de conocer. Me preguntaba por qué Ice-chan parecía un poco más feliz de lo normal hoy. Mientras hablaba, miró a Ice expectante, aparentemente ansiosa por ver a la princesa de la espada sonrojarse. Sin embargo, Ice simplemente ladeó la cabeza, sus ojos dorados llenos de pura confusión, sin captar en absoluto el tono burlón de las palabras de Demeter. Su apariencia aparentemente invulnerable y natural decepcionó enormemente a la diosa de la abundancia, que esperaba un buen espectáculo. Ice-chan es exactamente igual que antes, nada linda, suspiró Demeter, fingiendo decepción. Lefia, por otro lado, estaba tan avergonzada que casi escondió la cabeza bajo la mesa. Está bien, no interrumpiré más la reunión de tus jóvenes amigos. Demeter hizo un gesto con la mano sonriendo. Que lo disfruten. Tras decir esto, se giró con gracia y caminó hacia un asiento cercano. La mirada de Fernando la siguió, y allí, un apuesto hombre rubio de porte gentil y refinado la esperaba sonriendo. Detrás del hombre se encontraba una elfa tranquila, de largo cabello negro liso, vestida con un vestido de maga de un blanco puro. Ese es el dios Dionisio. Así que él fue quien invitó a Lady Demeter. Siguiendo la mirada de Fernando, Lefia también vio al hombre rubio sentado en la misma mesa que Demeter y lo reconoció al instante. En comparación con Fernando, que era nueva en Horario y desconocía a sus dioses, Lefia, como miembro de la familia de Loki, ya conocía a la mayoría de las deidades más importantes de la ciudad. Al oír el nombre de Dionisio, Fernando entrecerró ligeramente los ojos y su mirada se detuvo en el dios durante unos segundos. Dionisio, el dios del vino.
Parecía tan gentil y refinado, su corto cabello dorado ondeando suavemente bajo la tenue luz del barco, una cálida sonrisa en su rostro mientras conversaba tranquilamente con la diosa Demeter frente a él. Cada uno de sus gestos irradiaba una noble elegancia, inspirando buena voluntad. Era difícil creer que este dios aparentemente inofensivo y gentil fuera en realidad el dios maligno que conspiraba secretamente para destruir Horario. Si Fernando no hubiera leído la historia original y no hubiera estado completamente al tanto del futuro del mundo, probablemente también se habría dejado engañar por el disfraz casi perfecto de Dionisio y su habitual comportamiento amable y humilde. Dado que la otra parte era Dionisio, la identidad del elfo de cabello negro que estaba detrás de él era evidente. Debía ser su líder, Phil Visharia, conocida como la Bruja Blanca y también infame como el Demonio de la Muerte. Una figura trágica, maldita y reducida involuntariamente a un peón de un dios maligno. Tras una breve mirada a Dionisio, Fernando retiró la vista con calma, tomó su jugo, bebió un sorbo y usó el líquido frío para acallar los pensamientos turbulentos en su mente. Sabía que el otro era un dios maligno que se alimentaba del caos, pero no tenía intención de denunciarlo al gremio de inmediato. Esto no se debía a una falta de justicia, sino a consideraciones prácticas. Primero, no tenía pruebas. Acusar a un dios tan respetado en Horario de ser el cerebro detrás del mal sin evidencia sería recibido con incredulidad. Solo lo verían como un loco o un intrigante con segundas intenciones. Segundo, y lo más importante, él y su familia Fucarus eran demasiado débiles. Eran como un pequeño bote en un vasto océano, fácilmente naufragado por cualquier pequeña tormenta. Involucrarse en la brutal lucha entre la facción oscura y todo Horario sería como polillas atraídas por la luz, cortejando una muerte segura. Conocía muy bien las consecuencias de involucrarse. Igual que el clan Astrea Spring antes que él. Este pensamiento surgió incontrolablemente de lo más profundo de la mente de Fernando. Capítulo 92. La familia Astrea. Una familia de justicia. Eran un grupo de jóvenes radiantes que luchaban sin temor en la oscuridad de la ciudad para proteger la justicia que llevaban en sus corazones. Deberían haberse convertido en heroínas de esta era, ascendiendo a una facción de primer orden comparable a la familia Loki y la familia Freya. Sin embargo, debido a su feroz lucha contra las facciones oscuras, se enfrentaron a un trágico final de casi total aniquilación antes de alcanzar su máximo esplendor. Al pensar en esto, toda expresión desapareció del rostro de Fernando. Una rabia incontrolable surgió de lo más profundo de su ser. Estaba insatisfecho, incluso furioso. Porque sabía mejor que nadie en este mundo que Alpia lo había abandonado cuando era joven, llegando a Horario sin dudarlo, sacrificando su vida ya menguante, depositando todas sus esperanzas en quién. En la familia Astrea, esas jóvenes que heredaron el nombre de la justicia. Alpia esperaba que se convirtieran en héroes de la nueva era, completando la gran hazaña que ella y Chaldo no habían logrado. Proteger el mundo que odiaba y amaba profundamente. Para ello, lo arriesgó todo, volviéndose contra toda la ciudad, usando su propia vida como combustible para escenificar un drama brutal llamado la Gran Lucha, obligando a estos jóvenes héroes a crecer en sangre y fuego. ¿Pero cuál fue el resultado? Aquellos en quienes Alpia había depositado tantas esperanzas fueron inexplicablemente y en silencio, casi completamente aniquilados. Simplemente por una conspiración de la facción oscura. Simplemente por un monstruo engendrado por el maldito mecanismo de autopreservación de la mazmorra. El sacrificio de Alpia, su gran responsabilidad, el futuro que vislumbró en sus últimos momentos, todo se convirtió en una broma absurda y completa. ¡Bang! Un suave golpe. Fernando apretó el vaso con fuerza, su mano apretando instintivamente su agarre. El duro cristal crujió bajo su peso, aparentemente a punto de romperse. Su aura se volvió instantáneamente increíblemente opresiva. Su ira casi se materializó, amenazando con incinerar todo a su alrededor. Fernando. Lefía. Pareció intuir algo y lo miró con preocupación. No entendía por qué Fernando, que momentos antes estaba perfectamente bien, se había puesto tan pálido. La perspicaz Ice también lo miró, con una expresión de confusión en los ojos. Fernando volvió en sí. Soltó lentamente su agarre, respiró hondo y reprimió con fuerza la rabia que casi lo nublaba. No, aún no era el momento.
Levantó la vista, encontrándose con la mirada preocupada de Lefía, y forzó una sonrisa algo rígida. No es nada, solo que de repente pensé en algunas cosas desagradables. No dio más explicaciones, porque ese pesado pasado y esa ira eran sus propias ataduras personales, imposibles de compartir con nadie. Simplemente reafirmó su camino en su corazón una vez más. Ya fueran las facciones oscuras, los llamados dioses malignos o las insondables y malévolas mazmorras, algún día poseería el poder para aplastarlos a todos. No por otra razón, sino para evitar que el sacrificio de Alpia se convirtiera en una broma. Tal como dijo Lefía, los platos servidos en la llave del barco de agua eran realmente deliciosos. Muchos de los platos a base de pescado tenían sabores sumamente singulares. Lefía explicó que esto probablemente se debía al uso de ingredientes raros provenientes del intercambio en el Distrito 6. Ese lugar reunía productos de todo el mundo, más allá de horario. Por ejemplo, había un aceite de cocina ligeramente azulado que Fernando nunca había visto. Hacía que la piel del pescado frito quedara excepcionalmente crujiente, mientras que la carne permanecía tierna y jugosa. También había un queso adornado con rayas rojas, de sabor rico y único, con un aroma maravillosamente salado. Incluso había semillas de pimienta de Sichuan, supuestamente del lejano oriente, que producían una ligera sensación de adormecimiento en las papilas gustativas. Algunos eran ácidos y astringentes, otros salados y sabrosos, y otros producían una peculiar sensación de adormecimiento. Cada plato era una exploración de sabores completamente nueva, un verdadero festín para el paladar. Si hubiera que describirlo, diría que se trata de una reinterpretación de cocinas de todo el mundo, utilizando el estilo y las técnicas únicas de la ciudad laberíntica, lo que da como resultado una sensación a la vez novedosa y armoniosa. El paseo en barco resultó ser mucho más interesante de lo que Fernando había anticipado. Desde el canal, el paisaje de horario era muy diferente al que solían ver desde las calles principales. El canal serpenteaba entre rascacielos y callejones, revelando vistas laterales y escenas de callejones traseros poco comunes en la vida cotidiana. Era como entrar en un país completamente distinto. Por supuesto, esto también se debía al Festival de los Monstruos. La ciudad estaba decorada con adornos festivos, lo que le daba un estilo diferente al habitual. Pero incluso sin eso, esta radiante ciudad enclavada en la costa era hermosa por sí sola. El agua brillante, que ondulaba constantemente, reflejaba la luz del sol y los edificios de ambas orillas, convirtiéndolos en escamas doradas. El suave sonido del agua se oía con claridad, como si disipara todas las ansiedades del corazón. Lefía y Ice cerraron los ojos cómodamente, disfrutando en silencio de este paisaje singular, tranquilo y hermoso. Después de comer, los tres dejaron el Watercity y llegaron a su destino final del día. Ante ellos se alzaba un enorme puente de piedra. Su longitud superaba claramente los 60 metros y su anchura era de 10 metros. Bajo los numerosos arcos que sostienen el puente, fluye suavemente un amplio canal. Este puente, meticulosamente construido con incontables piedras enormes, no se distingue de otros robustos puentes de piedra de la ciudad, salvo por su aspecto algo antiguo debido a la erosión del tiempo. Por supuesto, esto sin contar las magníficas estatuas, 31, dispuestas con esmero a ambos lados del puente. Todas ellas son estatuas de héroes. ¿El puente de los héroes? Los aventureros, no, todos los habitantes de Horario, hablan inconscientemente a de puente con un tono de asombro. Porque estas estatuas conmemoran el linaje de aquellos que, en los lejanos tiempos antiguos, en aquella oscura era en la que la humanidad aún luchaba contra oleadas de monstruos, arriesgaron sus vidas combatiendo incansablemente para sellar el gran abismo de la calamidad. De hecho, cada estatua de este puente representa a un gran héroe que sentó las bases de las defensas de la humanidad y cuyo nombre está grabado en la historia. A diferencia de los sombríos y oscuros monumentos del primer cementerio del gremio, el puente de los héroes está adornado con estatuas de gran realismo. Se dice que estas estatuas fueron erigidas mucho antes de que los dioses descendieran al reino mortal. Capítulo 93. A lo largo de los años, el puente de los héroes ha sido destruido incontables veces, ya sea por ataques de monstruos, terribles desastres naturales o luchas entre humanos. Pero cada vez, alguien siempre se adelantaba, reconstruyendo el puente y sus estatuas a toda costa, permitiendo que perdurara hasta nuestros días.
Estas silenciosas estatuas de piedra parecen decirles a todos los transeúntes una sola frase. Nunca perdamos nuestro orgullo. Junto con Fernando, Lefía y Ash, atravesaron las torres de piedra del puente y caminaron lentamente hacia el puente de los héroes. Bajo el sol de la tarde del festival, los rostros de los héroes eran claramente visibles. 31 estatuas. Espaciadas uniformemente a lo largo de las barandillas a ambos lados del puente, velaban silenciosamente por la ciudad que una vez protegieron. Eran los 31 héroes que, en los miles de años de historia de Horario, en una era de incontables héroes, lograron las hazañas más gloriosas. El orden de las estatuas no tenía nada que ver con sus años de nacimiento y muerte. Simplemente estaban dispuestas al azar. Entre ellos, Fernando divisó rápidamente la figura de Flander, el caballero al que acababan de visitar en su sala conmemorativa. También vio muchos nombres de los que solo había leído en relatos épicos. Salwón, descendiente del emperador lobo, su estatua desprendía un aura salvaje y dominante, como si estuviera a punto de lanzar un rugido que sacudiría a todo el ejército. Ibelda, la emperatriz amazona, sostenía un hacha de guerra, sus ojos recorriendo todo con desdén, mostrando la majestuosidad y grandeza de una reina. Darzaneth, el señor inmortal, su estatua estaba envuelta en un aura misteriosa, como si hubiera trascendido los límites entre la vida y la muerte. Bakian Shigu, lanza en mano, apuntaba directamente al cielo, irradiando una intrépida intención de batalla. También estaban presentes Espía, la fundadora de la dinastía élfica, y la pura e inocente Santa Real élfica, Celtia. Fernando notó que junto a muchas de las estatuas de héroes se erguían estatuas más pequeñas de diversos seres celestiales hermosos y poderosos, ubicadas silenciosamente junto a los héroes, formando juntas esa magnífica epopeya antigua. Puente de los héroes, hemos llegado. ¿Qué se siente? Lefía, con las manos a la espalda, giró ligeramente la cabeza, sus ojos azules llenos de expectación, mirando a Fernando a su lado. Bueno. El resplandor de Fernando se extendió sobre las silenciosas estatuas de piedra. Se llevó la mano al corazón, como si pudiera sentir el peso y el calor que abarcaban milenios, y exclamó con sinceridad. Hay una sensación, de sangre hirviendo, ¿verdad? No mentía. En el momento en que vio estas estatuas de héroes, sintió como si pudiera atravesar las brumas del tiempo y presenciar de primera mano aquella era oscura donde los monstruos vagaban y la humanidad luchaba con desesperación. Los héroes representados por estas estatuas eran las figuras solitarias que, a costa de su propia carne y sangre, salvaron al mundo de calamidades interminables. En ese momento, el puente de los héroes bullía de actividad. Como símbolo espiritual de la ciudad laberíntica, la popularidad del puente durante el festival era sin duda la más alta de todo Horario. Innumerables aventureros y ciudadanos venían aquí para admirar la gloria de sus ancestros y obtener fuerza para su viaje. Los tres se abrieron paso con cuidado entre la multitud y pisaron este puente de piedra que portaba la historia. Cuando llegaron al centro del puente, Ace se detuvo de repente. Se quedó allí en silencio, mirando la estatua del héroe que tenía delante. Era una estatua diferente a cualquier otra. Sostenía una espada larga y delgada, vestía una armadura ligera y sencilla, y una larga bufanda ondeaba al viento alrededor de su cuello, como si estuviera a punto de emprender un viaje. A su lado, no había ningún espíritu celestial acurrucado cerca, solo una plataforma de piedra vacía y fría. Fernando alzó la cabeza, mirando a este héroe, aclamado repetidamente como el más fuerte en la larga epopeya de los héroes, a ese rostro, aún nítido a pesar de los estragos del tiempo, y murmuró su nombre en voz baja. Gran héroe, Albert. Al oír este nombre, Lefía también miró solemnemente la estatua. Albert era el héroe más fuerte indiscutible, que aparece en el oratorio del laberinto, un registro de las hazañas de los héroes antiguos. Lideraba un grupo conocido en la antigüedad como mercenarios y exploradores, que ahora son aventureros. En otras palabras, el rey mercenario era el rey de los aventureros. En la epopeya, tenía muchos nombres y títulos. Alberto Seres, el maestro de la espada y griega. El rey mercenario Wallenstein. La mirada de Fernando recorrió la estatua y se posó en el perfil inexpresivo de Ace, que estaba a su lado. Las grandes hazañas del héroe Alberto son sinónimo del fin de la antigüedad. Su nacimiento y muerte están inextricablemente ligados a la llegada de la era de los dioses. Esta es una leyenda imborrable grabada en el capítulo final del oratorio del laberinto.
Su mayor logro fue derrotar al dragón negro. En aquella era oscura, la calamidad negra nacida de las mazmorras trajo el colapso y la destrucción a todo en esta tierra. Así, el gran héroe, solo, desafió a esa encarnación de la desesperación y, finalmente, a costa de su propia vida, la expulsó hasta los confines de la tierra. Se dice que el Rey Dragón, cuyo ojo fue arrancado por la espada del héroe ahora conocido como el Dragón Tuerto, lanzó un lamento ensordecedor y voló hacia las lejanas tierras del norte, desapareciendo sin dejar rastro. Tras la partida del dragón negro, transcurrió un tiempo antes de que los dioses celestiales descendieran a la tierra, dando paso a una nueva era de los dioses. En otras palabras, el gran héroe, con su propio poder, puso fin a la era antigua y conectó la nueva era con el destino del reino mortal. Por lo tanto, todos coincidían en que era el indiscutible héroe más fuerte. ¿El héroe más fuerte, eh? Fernando miró la estatua frente a Ash, una sonrisa apenas perceptible se dibujó lentamente en sus labios. Le gustaba ese título. Los héroes no son únicos, pero solo puede haber un héroe más fuerte. Señorita Ash, ¿le preocupa Lord Albert? Lefia miró a la inmóvil Ash, que parecía congelada en piedra, y preguntó suavemente con curiosidad. Siempre había querido saber más sobre Ash, pero parecía que solo un puñado de personas, como Loki y el Capitán Finn, conocían su pasado. Ash pronunció una sílaba apenas audible y asintió levemente, con sus ojos dorados aún fijos en el rostro tallado en piedra. Fernando también miró a Ash, suspirando para sus adentros. ¿Cómo podía no preocuparse? La relación entre Albert y Ash distaba mucho de ser ordinaria. Después de todo, él era su padre. Claro que Fernando no lo diría en voz alta. Era un secreto. Fernando, ¿sabes por qué? Al ver que Ace no tenía intención de dar más detalles, Lefia se giró hacia Fernando y señaló el lado opuesto de la estatua de Albert. En este puente, solo la estatua frente a Lord Albert está vacía. Las demás estatuas de héroes están todas emparejadas. Capítulo 94. Lo sé. La mirada de Fernando se posó en la plataforma de piedra vacía, y dijo lentamente. Porque el mundo anhela un héroe, anhela a aquel que pueda salvar al mundo. El último héroe. Y solo el último héroe que pueda salvar al mundo está calificado para estar a la altura de este héroe más fuerte. Sí, asintió Lefia, con los ojos revelando admiración y anhelo, cuenta la leyenda que solo cuando aparezca el último héroe y derrote por completo al dragón negro, el gremio construirá la estatua final para él aquí. Solo entonces este puente del héroe estará verdaderamente completo. Después de terminar de hablar, miró a Fernando con cierta incertidumbre y preguntó. Fernando, ¿crees que el último héroe realmente existe? Esta pregunta parecía contener un toque de confusión y expectativa. Fernando sonrió al oír esto. Se giró, su mirada recorrió a Lefia y a Ash, que seguía mirando la estatua de Albert, y dijo con firmeza. Cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en ese último héroe. Porque alguien debe dar un paso al frente para derrotar al dragón negro, para salvar el mundo, y esa persona puede ser cualquiera. En su opinión, un héroe nunca es una persona específica, ni un destino elegido. Mientras uno tenga el valor de dar un paso al frente y asumir el papel de salvar el mundo, entonces esa persona es un héroe. El himno de la humanidad es el himno del valor, y el valor es una condición indispensable para convertirse en un héroe. Estas palabras resonaron como una gran campana en el corazón de Ace. Volvió a la realidad, sus ojos dorados, que siempre habían buscado el pasado, se apartaron por primera vez de la estatua de Albert, mirando a Fernando con un brillo deslumbrante e inédito. Valentía, murmuró para sí misma, la palabra parecía poseer algún tipo de magia, abriendo una pequeña fisura en lo profundo de su corazón helado. Siempre había admirado a los héroes, esperando que apareciera uno como su padre, que la protegiera y disipara su desesperación. Nunca imaginó que ella misma podría convertirse en una heroína. Fernando continuó. Los dioses anhelan el nacimiento de héroes, pero ¿acaso existe realmente un solo héroe? En la antigüedad, desde el primer héroe hasta el último, Albert, ¿cuántos más, además de los 31 que están en este puente, merecían ser llamados héroes? Mientras uno mantenga la esperanza, posea la convicción de salvar a los demás y tenga el valor de actuar en los momentos cruciales, entonces todos tienen el potencial de convertirse en héroes. Estas palabras conmovieron los corazones de Ace y Lefia. Ellos también podían convertirse en héroes. No, sin duda podían.
¿Qué aventurero no anhela ser un héroe, no aspira a serlo? No se trata solo de fama y fortuna, sino de reconocer su propio valor, de mantenerse firmes y proteger todo lo que aprecian. Las emociones vividas en el Puente de los Héroes perduraron durante mucho tiempo. Después, los tres abandonaron el puente de piedra, impregnado de historia, y ascendieron a las imponentes murallas de la ciudad. Desde allí, pudieron contemplar el vasto paisaje más allá de Horario, las verdes llanuras y los bosques infinitos que se extendían hasta el horizonte. El bullicio del festival quedó atrás, una suave brisa acarició sus rostros, brindándoles una sensación de frescura y tranquilidad. Justo cuando Fernando disfrutaba de este momento de paz en el viento, Ace, a su lado, hizo algo que no esperaba. La chica rubia de ojos dorados se arrodilló con gracia en el duro suelo de piedra junto a la muralla de la ciudad, y luego se dio unas palmaditas suaves en los muslos, que estaban cubiertos por medias blancas hasta la rodilla. Tanto Fernando como Lefía estaban atónitas. Ace levantó la cabeza, sus puros ojos dorados mirando a Fernando, y dijo con su habitual tono tranquilo e indiferente: «Acuéstate». «¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?». Lefía fue la primera en reaccionar, soltando un grito que casi atravesó el cielo, su rostro se puso rojo brillante al instante. «Señorita Ace, ¿qué está haciendo?». «Una almohada para el regazo», la respuesta de Ace fue concisa. Mirando a la desconcertada Lefía, explicó con seriedad: «Este es un regalo de agradecimiento. Lefía encargó un arma para Fernando y nos llevó a recorrer Horario. Este es tu regalo de agradecimiento. Y mi regalo de agradecimiento es una almohada para el regazo». «Una almohada para el regazo». Lefía sintió que la cabeza le iba a explotar. Ace asintió levemente, continuando con su tono monótono, diciendo la siguiente frase que casi volvió loca a Lefía. «Porque Rivería dijo que si quieres hacer feliz a un chico, solo necesitas una almohada para el regazo». «Rivería-sama. ¿Qué demonios le has enseñado a la señorita Ace?». Lefía dejó escapar un gemido desesperado en su interior. Casi quiso regresar corriendo a la mansión crepuscular y agarrar al príncipe elfo por el cuello, sacudiéndolo violentamente. Esto no está bien». Fernando miró los ojos dorados y sinceros de Ace, sintiendo la mirada penetrante de Lefía a su lado. Estaba tentado, pero a la vez dudaba. Para ser justos, la belleza de Ace rivalizaba con la de cualquier diosa. El regazo de una chica hermosa era increíblemente atractivo para cualquier hombre normal. Pero los ojos de Lefía en ese momento estaban llenos de una intención asesina que decía: «Si te atreves a aceptar, te haré volar por los aires con magia». Al final, tras una fracción de segundo de lucha interna, Fernando decidió seguir a su corazón. Tosió, ignorando la mirada ardiente de Lefía, y aceptó sin reparos la oferta de Ace. Se recostó con cuidado, apoyando la cabeza en las piernas suaves y flexibles de la chica. En ese instante, una sensación indescriptible recorrió su nuca. A través de la fina tela de su falda, pudo sentir claramente su asombrosa suavidad y calidez. No era solo la suavidad de la grasa acumulada. Debajo de esa suavidad se encontraban los músculos tensos y bien definidos de una aventurera de primera. Estas dos sensaciones contrastantes se mezclaron a la perfección, brindándole una indescriptible y reconfortante sensación de bienestar. Una tenue fragancia, como la del sol mezclada con una suave brisa, llegó a sus fosas nasales mientras el cabello de Ace se mecía. Levantó la vista, contemplando a Ace desde ese ángulo único. El rostro de muñeca de la chica parecía aún más exquisito contra el fondo del cielo, su largo cabello dorado ondeando suavemente al viento como oro fundido. Su expresión permaneció serena, como si que un chico apoyara la cabeza en su regazo fuera lo más normal del mundo. Capítulo 95. Para Ace, esto podría ser simplemente una expresión de gratitud. Simplemente había seguido el consejo de Rivería y elegido un método que pensó que haría feliz a Fernando. Por otro lado, Lefía ya mostraba signos de frustración. Miró a Fernando, que disfrutaba tranquilamente, y luego a Ace, que permanecía impasible. Sus pequeñas manos se cerraron en puños, y su mirada hacia Fernando estaba llena de envidia, celos y odio sin disimulo. Sin embargo, antes de que Fernando pudiera disfrutar de este trato celestial ni siquiera por unos segundos más, la insoportable Lefía finalmente explotó. «Levántate». Se abalanzó hacia adelante, agarró los brazos de Fernando con ambas manos y usó toda su fuerza para apartarlo a la fuerza del regazo de Ace.
Ice ladeó la cabeza confundida, mirando a la inusualmente agitada Lefía, con sus ojos dorados llenos de desconcierto. Fernando, cuya maravillosa experiencia había sido interrumpida a la fuerza, pensaba rápidamente. Para seguir disfrutando de la almohada de regazo de Ice, una idea brillante surgió de inmediato en su mente. Se aclaró la garganta y le dijo a Ice con tono serio. Ice, tienes razón, este es un regalo de agradecimiento, pero Lefía también contribuyó a ese libro de experiencias de aventura, así que el agradecimiento no debería ir dirigido solo a mí. Lefía también debería estar incluida. Esta almohada de regazo también debería ser para ella. El método de Fernando dio en el clavo, explotando con precisión la debilidad de Lefía. ¿Eh? Lefía estaba atónita. Su mente entró en un breve estado de confusión. Aunque no quería desesperadamente ver a Ice darle una almohada de regazo a Fernando, ella quería la almohada de regazo de Ice para sí misma. Solo imaginar a Ice dándole una almohada de regazo hizo que Lefía se sintiera tan feliz que casi se desmaya. Finalmente, su intenso deseo superó su razón y reserva infantiles. Ice miró a Fernando, luego a Lefía, cuyo rostro estaba sonrojado y sus ojos se movían nerviosamente, y se sintió aún más confundida. Rivilia dijo que esto haría felices a los chicos, pero Lefía es una chica, ¿a ella también le gustará? Sí. Claro que sí. Antes de que Fernando pudiera hablar, Lefía ya había respondido, pero en cuanto lo dijo, se arrepintió y se tapó la boca rápidamente, con el rostro tan rojo como una manzana madura. Solo pudo guiñarle un ojo a Fernando con desesperación. Reprimiendo una risa, Fernando asintió a Ice y dijo con seguridad. No hay problema. Tanto a chicos como a chicas les gustan las almohadas para el regazo. Y así, una extraña escena se desarrolló en la muralla de la ciudad. Ice permaneció arrodillada, con las cabezas de Fernando y Lefía apoyadas en sus muslos respectivamente. Lefía, habiendo obtenido por fin la almohada de Ice, sintió la tan ansiada suavidad y calidez, casi derritiéndose de felicidad. Claro que lo único que la molestaba era que había un tipo fastidioso a su lado compitiendo por ese territorio tan hermoso del mundo. El sol de la mañana doraba las imponentes murallas de Horario con un cálido resplandor dorado. En esta muralla abierta y tranquila, dos figuras chocaban de un lado a otro a una velocidad asombrosa, la fuerza de sus puñetazos y patadas creando silbidos de viento en el aire. Esta era la sesión de entrenamiento matutina de Fernando y Tifa. Los ataques de Fernando eran amplios y amplios. Aunque su mayor habilidad era la esgrima, también era bastante hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Más importante aún, como nivel 2, sus estadísticas base superaban con creces las de Tifa, que aún estaba en nivel 1, lo que le otorgaba una ventaja absoluta en fuerza y velocidad. Cada puñetazo y patada tenía la potencia suficiente para desgarrar el aire, apuntando directamente a los puntos vitales de Tifa. Sin embargo, ante semejante ofensiva feroz, Tifa no mostraba signos de derrota. Su cuerpo parecía sin huesos, exhibiendo una flexibilidad asombrosa. Frente a los poderosos puñetazos rectos de Fernando, siempre lograba esquivarlos con un mínimo movimiento, su brazo enroscándose alrededor del de él como una serpiente, retorciéndose y tirando para disipar la mayor parte de la fuerza que podía destrozar rocas. Su estilo de lucha era menos una brutal pelea y más una elegante danza de combate. Cada esquiva, cada contraataque, estaba lleno de ritmo. Palmas, puños, codos, rodillas. Cada parte de su cuerpo era un arma, atacando desde todo tipo de ángulos increíbles, obligando a Fernando a concentrarse por completo en responder. Desde el principio, Fernando mantuvo la iniciativa absoluta en la batalla. Pero Tifa demostró una resistencia similar. En medio del implacable ataque, se mantuvo firme como una roca, utilizando sus exquisitas habilidades de lucha para resistir a Fernando. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Fernando, rápidamente reemplazado por un espíritu de lucha aún más fuerte. El estilo de lucha de Tifa era completamente nuevo para él, pero sus extraordinarios reflejos y su aterradora capacidad de aprendizaje le permitieron adaptarse rápidamente al ritmo. De reaccionar pasivamente al principio a predecir gradualmente los movimientos de Tifa, a Fernando solo le tomó unos minutos. Comenzó a observar cada sutil movimiento muscular de ella, a predecir la dirección de su próximo ataque y a contraatacar con anticipación. El ritmo de la batalla se aceleró y los sonidos de los choques en el aire se hicieron más frecuentes. Finalmente, en un feroz intercambio de golpes, Fernando aprovechó una fugaz oportunidad.
Su finta de patada lateral obligó a Tifa a parar, dejándola vulnerable. Sin dudarlo, Fernando retrajo la pierna, giró la cintura y lanzó un puñetazo. Los movimientos fueron fluidos y perfectos. ¡Bang! Un sonido sordo. Un fuerte puñetazo recto impactó con precisión en el abdomen de Tifa. El violento impacto la hizo doblarse al instante, con una expresión de dolor en su hermoso rostro. Se agarró el estómago, levantó la vista y miró a Fernando con resentimiento. Este tipo, una vez que entra en modo de combate, es prácticamente despiadado. Aparte de evitar deliberadamente su rostro, se atrevió a golpear cualquier parte de su cuerpo con brutalidad. Ella bajó la mirada inconscientemente hacia sus firmes pechos, sintiendo un leve dolor allí por el bloqueo y el impacto. Una vergüenza indescriptible brotó de lo más profundo de su corazón, haciendo que su mirada hacia Fernando fuera aún más resentida. Con ese golpe decisivo, Fernando salió instantáneamente de su estado de lucha altamente concentrado. Al ver la expresión de dolor y resentimiento de Tifa, su frialdad de combate se desvaneció al instante, revelando un atisbo de vergüenza. Lo siento, Tifa, yo me dejé llevar un poco. Se rascó la cabeza y rápidamente se acercó para ayudarla a levantarse. Aunque había evitado deliberadamente causarle daño al rostro de Tifa, una vez que la pelea llegó a su clímax, no mostró casi piedad con ninguna parte de su cuerpo que pudiera alcanzar con su puño. Juró que realmente no quería aprovecharse. Está bien. Tifa se enderezó lentamente, lo saludó con la mano y su rostro recuperó su habitual dulzura. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 96. Tifa miró a Fernando, que tenía una expresión de culpa, y dijo con sinceridad: fui yo quien te pidió que entrenaras conmigo esta mañana. Además, como luchadora, sé muy bien que es difícil detenerse cuando una batalla se vuelve intensa. No te contuviste por mi género, lo que me hizo muy feliz. Sonrió, una sonrisa tan cálida como el sol de la mañana. Luchar con las manos atadas no te llevará a ningún crecimiento. Después de un breve descanso, los dos bajaron de la muralla de la ciudad. El cielo estaba despejado y azul. El clima en horario había sido bastante estable últimamente, con varios días despejados y sin nubes. El cálido sol caía del cielo, y los ciudadanos comenzaron a aparecer en las amplias avenidas, llevando sus pertenencias de 2 en 2 y de 3 en 3, yendo y viniendo. Algunas personas llevaban cestas llenas de fruta fresca sobre sus cabezas, sujetándolas con cuidado con las manos. Otras llevaban grandes pilas de lo que parecían ropa sucia bajo los brazos, caminando apresuradamente. Y algunos eran claramente comerciantes ricos, vestidos con ropas exquisitamente confeccionadas, caminando rodeados de sirvientes. El creciente clamor de la multitud fue rápidamente ahogado por el claro sonido de un carruaje que pasaba por el medio de la calle. Esta vibrante escena callejera, una mezcla de humanos y todo tipo de semihumanos, les dio a Fernando y Tifa una fuerte sensación de exotismo. Observando la bulliciosa escena, Fernando y Tifa caminaron uno al lado del otro por la calle oeste. Habían pasado 3 días desde el Festival de Monstruos. Quizás porque la dificultad del nivel intermedio de la mazmorra era demasiado alta, incluso la normalmente serena Tifa sintió una sensación de crisis. Así que estos últimos días, cada mañana antes del amanecer, sacaba a Fernando para un intenso entrenamiento, antes de regresar al cuartel general de la familia para reunirse con Robin y Violeta del Viento, y juntos se aventuraban en la mazmorra para explorar. Fernando, Tifa. Justo entonces, una voz ligeramente lánguida provino de un lado. Al oír que alguien los llamaba, Fernando y Tifa se detuvieron y miraron en dirección a la voz. Enseguida encontraron a la persona que había llamado. Era la señorita Naza, miembro de la familia Mi, una mujer mitad perro, mitad humana. Estaba de pie entre 2 edificios, a la entrada del callejón que conectaba la calle principal con el callejón trasero. Al verlos mirarla, agitó la mano frente a su pecho. Llevaba su peculiar blusa de siempre, una de manga corta en la izquierda y una de manga larga en la derecha y un grueso guante de cuero en la mano derecha. Una cola de perro esponjosa asomaba por debajo de su falda larga y se balanceaba lentamente. Les dedicó una mirada soñolienta y entrecerrada, haciéndoles señas para que se acercaran. Buenos días, Naza, ¿qué haces aquí? La saludó Tifa con una sonrisa familiar. Claramente conocía mejor a Naza que a Fernando.
Os he estado esperando aquí, dijo Naza, con su habitual expresión adormilada que la hacía parecer a punto de quedarse dormida. Mientras hablaba, sacó de su pecho un pergamino enrollado y ligeramente desgastado y se lo entregó a los dos. Una petición de aventurero, ¿podríais hacer este viaje, por favor? ¿Una petición de aventurero? Preguntó Fernando, algo sorprendido. Sí, por supuesto que te pagaré, la voz de Naza se apagó. Espero que puedas ayudarme a conseguir lo que está escrito en este memorándum. Fernando tomó el pergamino, lo desdobló, le echó un vistazo y luego volvió a mirar a Naza. Los ojos de Naza se desviaron rápidamente y, con culpabilidad, giró la cabeza, sin atreverse a mirar a Fernando a los ojos. Juntó las manos y dijo en un tono casi suplicante. Por favor, por el amor del Ormi, te lo ruego. De acuerdo. Fernando asintió casi sin dudarlo. ¿De verdad? Muchísimas gracias. El rostro de Naza se iluminó de alegría. Esta tarea no tiene fecha límite, pero cuanto antes mejor. Entonces te la dejo a ti. Tras hacer una profunda reverencia en señal de gratitud, se dio la vuelta y regresó al callejón del que había estado de espaldas, desapareciendo rápidamente en dirección al cuartel general de la familia Mi. Al verla alejarse, Fernando negó con la cabeza con impotencia. Alas de mariposa demoníaca azul. Este objeto se puede encontrar en los niveles intermedios, pero la recompensa... Tifa se acercó y vio los objetos registrados en el pergamino, junto con la recompensa que aparecía a continuación. Tifa no era una aventurera novata inexperta. Había memorizado diligentemente gran parte del conocimiento que Ina le había enseñado en el gremio. Ella conocía el valor de las alas de la mariposa demonio azul en el mercado, como un material raro para elaborar pociones curativas. Pero el precio que Naza cotizó por esta comisión era apenas el de unas pocas botellas de las pociones restauradoras de maná más comunes, menos de una décima parte del costo. Olvídalo, es solo algo que hice de paso. Considéralo por respeto al dios Mi, dijo Fernando con una sonrisa irónica, sacudiendo la cabeza. Naza claramente quería usarlos como mano de obra gratuita. Creía que el propio dios Mie no lo sabía. Considerando que el dios Mie había cuidado de Funina y le había enseñado a Fernando a hacer pociones después de que entraran en la mazmorra, Fernando no tenía intención de preocuparse por este pequeño asunto. Sin embargo, también le sonó una alarma en el corazón. Si Naza seguía tratándolos como tontos a los que podía usar a su antojo, entonces debía considerar seriamente si debía distanciarse de la familia Mie. No importaba cuán buena fuera la relación, si la otra parte solo quería tomarlos y usarlos unilateralmente, entonces era mejor terminar con una relación tan desigual. Naza y ella también lo ha pasado mal, considerando la personalidad de Mie. Tifa, hermosa y bondadosa, comprendió las dificultades de Naza y la defendió. Lo sé. Fernando asintió. Sabía que Naza tenía sus propios problemas. Su clan era pobre y su dios era un derrochador que no sabía administrar el dinero. Por el bien de su amistad, si Naza podía explicarle honestamente sus dificultades, estaría dispuesto a ayudarle incluso gratis. Pero si los trataba como mano de obra gratuita, sería demasiado decepcionante. Los dos regresaron al cuartel general de su clan con sentimientos encontrados. Cabe mencionar que, como Tifa y Fernando habían salido a entrenar temprano por la mañana, Fernando y Zibin les prepararon el desayuno. Los deliciosos platos humeantes sobre la mesa disiparon la ligera inquietud que sentían. Después del desayuno y un breve saludo a Zurina, quien salió de su habitación bostezando y aún soñolienta en pijama, Fernando, Robin, Tifa y Fenjin abandonaron el cuartel general de la familia y se dirigieron a la mazmorra. Caminaban por la calle Northwest. Comparada con las demás arterias principales, esta calle era excepcionalmente ancha, haciendo honor a su apodo, la calle de los aventureros. Miraran donde miraran, veían aventureros cargando diversas armas y mochilas. El tintineo de las herrerías, los gritos de los vendedores de pociones y las animadas conversaciones de los aventureros se mezclaban, creando una vibrante sinfonía urbana. Capítulo 97. Robin y Violeta del Viento se enteraron por Pluma Voladora y Tifa de la tarea que Naza les había encomendado anteriormente, y de la recompensa completamente desproporcionada. Robin suspiró suavemente al oír esto. Un atisbo de impotencia apareció en sus ojos verde lago. Podrías habérnoslo dicho directamente. Por el amor de Dios Mie, tenemos que ayudarte pase lo que pase. Naza podría haberles pedido ayuda directamente.
Insistir en convertirlo en un encargo de aventurera con la tarifa más baja posible era completamente inapropiado. Naza era verdaderamente tonta. La actitud de Violeta del Viento fue aún más directa. Sus dos coletas rosas se balancearon suavemente mientras hablaba con calma. Tanto el dios Mie como la señorita Naza me enseñaron algunos conocimientos sobre pociones de este mundo. Siempre he recordado ese favor, y esta es mi manera de agradecérselo. Hizo una pausa y luego añadió. Sin embargo, los favores deben devolverse. Si la señorita Naza continúa así, la relación entre nuestra familia Fukaros y la familia Mie probablemente terminará. Para ellos, esto era solo un incidente menor, sin mayor importancia. Ya que hemos aceptado las peticiones de aventureros de Naza, aceptemos algunas más, sugirió Fernando. Completarlas juntos nos puede generar algo de dinero extra. Una petición de aventurero, en pocas palabras, es un término general para pedir a los aventureros que hagan algo. Varios clientes preparan recompensas adecuadas al contenido de la petición, pidiendo a los aventureros que resuelvan sus problemas. Los aventureros, a su vez, completan las peticiones y reciben sus recompensas. Según los dioses, esto es lo que se llama un intercambio justo. Poco después, los cuatro, siguiendo el flujo de aventureros, se toparon con un enorme edificio construido con hermosa piedra blanca. Su exterior se asemejaba a un gran templo, la sede del gremio. Tras atravesar el espacioso patio delantero y entrar en el salón de techos altísimos, vieron a un gran número de aventureros entrando y saliendo, haciendo un ruido incesante. En un lateral del salón se alzaba un enorme tablón de anuncios, densamente cubierto de innumerables pergaminos. Si bien algunos contenían anuncios oficiales del gremio e información importante sobre mazmorras o aventureros, la gran mayoría eran peticiones de los propios aventureros. Cada pergamino detallaba claramente la solicitud y la recompensa correspondiente, y al final figuraba una firma manuscrita que acreditaba la identidad del cliente o la insignia exclusiva de la familia. Veamos. Fernando se dirigió al tablón de anuncios, escudriñando con la mirada los pergaminos. Solicitud para recolectar 10 colmillos de cerbero dispuesto a intercambiar la siguiente recompensa por el fruto del árbol de gemas del piso 24. Derrota al jefe del piso. Recluta miembros temporales para el equipo. Nota. La condición para unirse es alcanzar el nivel 3. Notó que casi todas las solicitudes de aventureros estaban establecidas en pisos por debajo del nivel medio, con muy pocas tareas para los niveles superiores. Esto se debía a que la mayoría de los miembros de familia o aventureros podían conquistar los niveles superiores por sí mismos. A menos que realmente carecieran de talento para la aventura, siempre que formaran un buen equipo y progresaran lentamente, siempre podrían llegar con seguridad alrededor del 7º piso del nivel superior. Más de la mitad de los aventureros en horario todavía estaban en el nivel 1 y aún no habían subido de nivel. La mayoría de los miembros de familia podían llegar a los niveles superiores, pero no podían entrar en los niveles medios. Debido a que el número de aventureros que pueden llegar a pisos por debajo del nivel medio es limitado, naturalmente hay más misiones relacionadas con estos pisos. Sin embargo, el gremio solo acepta misiones de miembros de la familia o comerciantes de buena reputación, ya que solo ellos tienen suficiente credibilidad dentro del gremio. El gremio no acepta misiones de ciudadanos comunes o personas con antecedentes poco claros. Solo pueden publicar misiones en la taberna cercana. Por supuesto, en ese caso, no hay garantía de pago. Los aventureros podrían arriesgar sus vidas para completar la misión pero no recibir la recompensa debida, o incluso verse envueltos en problemas mayores. Por lo tanto, la mayoría de los aventureros racionales solo aceptan misiones del gremio y rara vez se involucran en misiones privadas con antecedentes poco claros. Después de todo, nadie sabe si una misión es una ganancia inesperada o una trampa. Después de aceptar varias misiones de recolección en el camino, los cuatro se dirigieron directamente a la mazmorra. Su objetivo principal era completar la misión de Naza de recolectar las alas de la mariposa demonio azul. Este monstruo con forma de mariposa solo aparece en el 7º piso de la mazmorra. Tienen 4 alas azules transparentes y, cuando vuelan, dispersan escamas que brillan débilmente. Se dice que su elegante postura hace que incluso los aventureros acostumbrados a la vida y la muerte se detienen a admirarlos. La mariposa demonio azul posee una apariencia hermosa que no se asemeja a un monstruo, y también es conocida como una especie rara debido a su extrema rareza.
En cada piso, los monstruos que son pocos y aparecen raramente son llamados especies raras por los aventureros, y la mariposa demonio azul pertenece a esta categoría. No hace falta decir que los objetos que sueltan las especies raras, que no son fáciles de encontrar, son naturalmente muy valiosos, con un valor añadido extremadamente alto. La tasa de encuentro con la mariposa demonio azul es relativamente alta en comparación con otras especies raras, pero aún así, según los métodos de exploración habituales, encontrar a este monstruo definitivamente llevará algún tiempo. Los 4 miembros del grupo, incluido Fernando, llegaron sin problemas al 7º piso. En el pasado, siempre bajaban apresuradamente, rara vez explorando otros rincones de los pisos. Fernando sacó la espada larga de su cintura. Esta espada era el arma de 3er nivel que Lefia le había encargado a Chun que forjara para él, a la que Yu llamó espíritu de fuego. Esto se debía tanto a que era un arma resistente al calor como a que contenía los deseos más sinceros de Lefia. Con esta espada larga, siempre que no usara la segunda etapa de llama eterna con demasiada frecuencia, probablemente lo acompañaría por mucho tiempo. La espada larga cortó el aire, un destello de luz, y varias hormigas asesinas fueron cortadas instantáneamente por la mitad, convirtiéndose en humo negro y disipándose. Fernando y Zibin avanzaron al unísono, recogiendo las piedras mágicas caídas. Deberíamos estar cerca del depósito de comida, susurró Zibin. Habiendo estudiado diligentemente las enseñanzas de Ina, los 4 sabían que en la parte más profunda de cada piso, generalmente había un depósito de comida de la mazmorra, un lugar especial para alimentar a los monstruos de ese piso. De hecho, los monstruos de la mazmorra también necesitaban comer. Pronto, mientras continuaban avanzando, el paisaje a ambos lados del camino comenzó a cambiar notablemente. Las paredes verde pálido, el techo fosforescente y el suelo bajo sus pies desarrollaron gradualmente una superficie irregular y áspera. Cuanto más avanzaban, menos ordenado se volvía el laberinto, lo que les daba la ilusión de haber tropezado con una cueva natural. La fosforescencia del techo también se desvaneció imperceptiblemente, perdiendo gradualmente su brillo original. Capítulo 98. Al entrar al final del pasaje, un espacio increíblemente vasto apareció repentinamente ante ellos. Ni siquiera en pisos más profundos habían visto un vacío tan amplio. Lo primero que llamó su atención fue el enorme pilar de cuarzo verde que se alzaba en el centro del espacio. Este enorme pilar de cristal verde, como un árbol imponente, crecía recto hacia arriba, alcanzando la cima del oscuro vacío y fusionándose a la perfección con la pared que tenía detrás. Sus cristales en relieve y su superficie retorcida recordaban la corteza de un árbol antiguo. Todo el pilar de cristal era como un árbol gigante hecho de cuarzo. La suave luz verde que inundaba el espacio era el resplandor que emanaba de este árbol de cristal. De las grietas del árbol de cristal, un líquido transparente se filtraba continuamente, la savia goteante se acumulaba en una gran poza de agua clara cerca de las raíces. Para lamer este líquido, hormigas asesinas y polillas púrpuras pululaban densamente sobre los troncos del árbol, mientras que varios conejos aguja extendían sus lenguas junto al manantial, humedeciendo sus gargantas. De vez en cuando, los monstruos nacidos de la mazmorra sentían hambre. Se decía que algunos cazaban aventureros para alimentarse o practicaban un cruel canibalismo, pero la mayoría dependía de consumir un líquido especial proveniente de la estructura madre de la mazmorra para saciar su hambre. Esta espaciosa área era su fuente de nutrición y sustento. El granero de la mazmorra. Haciendo honor a su nombre. Debería haber mariposas demonio azules aquí, susurró Robin. En lugar de buscar a ciegas en el vasto 7º piso como si buscaran una aguja en un pajar, sugirió ir directamente a este granero y esperar. Por supuesto, los aventureros comunes no se atrevían a acercarse a este lugar fácilmente, ya que era un punto de reunión para una gran cantidad de monstruos. Escondámonos primero. Aunque los monstruos aquí no son fuertes, estar rodeados seguirá siendo problemático. Además de la ruta por la que habían llegado, este enorme vacío está conectado a más de una docena de intrincados pasadizos, de los cuales se pueden ver grupos de diversos monstruos aparecer en cualquier momento. Fernando incluso avistó algunos ilichurls y limos saltarines. Claramente, estos monstruos especiales, nacidos de sus habilidades, se han integrado por completo al ecosistema de monstruos de la mazmorra. Aunque estos nuevos monstruos solo aparecen después de que él entra en la mazmorra, no desaparecen cuando se va.
En cambio, sobreviven en el laberinto como los monstruos originales hasta que son derrotados por otros aventureros. Robin sacó varias piezas de tela de camuflaje especialmente hecha de su mochila y las distribuyó entre todos. Este era un objeto mágico que podía mimetizarse perfectamente con los colores de las paredes y el paisaje. Los cuatro se pusieron las telas de camuflaje y se acurrucaron contra una pared de roca hundida. Los monstruos buscaban comida junto al manantial, completamente ajenos a su presencia. No esperaba que el paisaje aquí fuera tan hermoso, murmuró Tifa en voz baja, mirando a través de los huecos de la tela de camuflaje el almacén de comida que tenía delante. Una cálida y suave luz verde iluminaba este vasto vacío. El resplandor que emanaba del enorme árbol de cristal era verdaderamente hermoso y cristalino. El manantial bajo el árbol parecía reflejar la luz de la luna, su tranquila superficie brillaba. Junto al manantial, florecían varias pequeñas flores blancas con tallos azules. De vez en cuando, los conejos agujas se asomaban entre las flores y la hierba, mientras que sobre ellos, varias polillas púrpura descansaban sobre cuarzo brillante, con sus alas teñidas de una luz verde onírica. El chapoteo del agua provenía de un grupo de lichurls que vadeaban silenciosamente el manantial hacia el árbol de cristal. Deja de mirar, nuestro objetivo ha aparecido. De repente, Fernando le dio una palmadita suave en el hombro a Tifa, indicándole que mirara en cierta dirección. Tifa, momentáneamente distraída, retrocedió sorprendida, siguiendo rápidamente la mirada fija de Fernando. Varias mariposas azules se habían reunido, revoloteando en el aire, apareciendo dentro del granero. Tan hermosas como la vasta y vacía caverna, estas mariposas monstruosas eran igualmente impresionantes. Sus cuerpos eran incluso más delicados que los de las polillas púrpura, con sus 4 alas cristalinas y vibrantes. Las estelas azules que trazaban en el aire eran verdaderamente sobrecogedoras. La mariposa demonio azul prácticamente no tiene capacidad de combate, pero, por el contrario, las escamas azules que se desprenden de sus alas poseen propiedades curativas para las heridas de los monstruos. No es buen momento para actuar aquí. Esperemos a que salgan del depósito de comida antes de perseguirlos, dijo Robin en voz baja. De acuerdo, asintieron Fernando, Zenjin y Tifa. En efecto, no era un lugar adecuado para actuar. Si alertaban a los otros monstruos que estaban buscando comida, serían rodeados y atacados de inmediato. Aunque no les asustaba por su fuerza, seguía siendo demasiado problemático. Los monstruos del nivel superior no les daban puntos de experiencia, y la mayoría de sus botines eran inútiles, no valía la pena el esfuerzo. Los 4 esperaron pacientemente en una emboscada. Después de un rato, las mariposas demonio azules, habiendo comido y bebido hasta saciarse, volaron tranquilamente y se alejaron por un pasaje. Fernando y los demás guardaron inmediatamente sus ropas de camuflaje y las siguieron en silencio. En un pasaje apartado, lejos del depósito de comida, bloquearon el paso de las mariposas demonio azules. Casi al instante en que las mariposas demoníacas azules sintieron el peligro, la figura de Fernando se convirtió en una mancha borrosa. Ni siquiera usó magia. Confiando únicamente en la velocidad y fuerza de un aventurero de nivel 2, su espada larga espíritu de fuego trazó varias veloces estelas plateadas en el aire. Tras los destellos de la espada, los hermosos monstruos mariposa se convirtieron en humo negro, y varios pares de alas de mariposa completas y piedras mágicas cayeron al suelo. Rápidamente recogieron su botín. 7 pares de alas de mariposa demoníaca azul. Además de la parte acordada para Naza, Fernando también se quedó con algunos pares. Era una excelente sanadora y también hábil en la elaboración de pociones. Estos raros materiales serían de gran utilidad para su investigación. Habiendo completado su primera misión, su trabajo del día apenas comenzaba. Los 4 no se demoraron y continuaron inmediatamente hacia los niveles inferiores de la mazmorra. Desde el 7º nivel hacia abajo, el paisaje del laberinto cambiaba constantemente. Del 8º al 9º nivel, las paredes se volvieron de un marrón musgoso, el suelo parecía una pradera baja y el imponente techo brillaba con una luz fosforescente tan brillante como el día. Allí, además de lichurls y limos, se encontraron con hordas de orcos. Estos monstruos con cabeza de jabalí poseían una fuerza inmensa pero eran lentos.
Feater y Tifa, como dos cuchillos afilados, destrozaron fácilmente la formación de las bestias, mientras que Robin observaba con calma la batalla desde la retaguardia, usando ocasionalmente el impacto sónico de alas blancas para proporcionar ataques auxiliares, y Violet siempre estaba lista para usar el poder curativo del viento para restaurar la resistencia de sus compañeros. Capítulo 99. Los niveles 10 al 12 son el infame laberinto de niebla. La espesa niebla restringe severamente la visibilidad. Aquí, el apoyo de Violeta del Viento es particularmente crucial. Ella usa una suave brisa para dispersar la niebla a su alrededor, asegurando un área pequeña y despejada para el equipo. Al pasar por el nivel 12, llegan a la primera línea que conecta con el nivel medio. A partir del nivel 13, el entorno cambia abruptamente. Las paredes, los pisos y los techos están construidos de roca sólida, lo que hace que el laberinto sea intrincado y complejo, con túneles interconectados que se asemejan a hormigueros. Rápidamente llegaron al nivel 15 de la mazmorra. Los monstruos aquí, tanto en número como en calidad, superaban con creces a los de los niveles anteriores. Justo cuando entraron en una amplia encrucijada, el suelo tembló violentamente de repente. ¡Bum! 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 Unos pasos pesados resonaron simultáneamente a ambos lados del pasaje, como un denso redoble de tambores que golpeaba los corazones de todos los presentes. Varios Ilichurls de hacha de fuego, musculosos y de más de 3 metros de altura, blandiendo enormes hachas envueltas en llamas, irrumpieron de un pasaje. De otro, una docena de demonios marinos, vestidos con harapos de samurái y blandiendo espadas gemelas también envueltas en llamas, se acercaron con paso firme. Además, se podían ver vagamente Ilichurls con arcos y flechas en los pasajes. Estos monstruos, nacidos de las habilidades de Fernando y que no deberían existir en este mundo, fijaron sus ojos carmesí en los cuatro. Se produjo un encuentro repentino e inesperado, y quedaron rodeados. Violet, Robin, pónganse detrás de mí. Gritó Fernando, de pie hombro con Tifa frente a los dos. Casi al instante, un destello apareció en los ojos esmeralda de Robin, y se estableció de inmediato una red mental invisible que conectó estrechamente las conciencias de los cuatro. El claro diseño del campo de batalla, cada sutil movimiento del enemigo y cada intención de sus compañeros se presentaban en la mente de cada uno con la misma nitidez que las líneas de la palma de su mano. Esta era la visión divina que brindaba la familia armoniosa. Fernando, yo me encargaré de los 3 demonios marinos del ala izquierda, y tú encárgate del ala derecha, resonó la voz de Robin en el vínculo mental. Entendido. Fernando respondió, sus 2 colas rosadas dibujando gráciles arcos en el aire. Levantó ligeramente las manos, activando liberación mágica, y la magia que fluía se transformó en un vendaval aullante, formando una barrera de flujo de aire giratoria a alta velocidad a su alrededor, desviando varios cohetes entrantes. Al mismo tiempo, varias cuchillas de viento sólidas salieron disparadas de sus dedos, cortando con precisión hacia el flanco derecho de la formación de demonios marinos, ralentizando temporalmente su ataque. La batalla frontal estalló al instante. Los matones Ilichurl del hacha de fuego rugieron ensordecedoramente, cargando hacia adelante blandiendo sus hachas gigantes en llamas. Tifa se agachó, como una elegante pero letal gata negra, zigzagueando ágilmente entre 2 demonios marinos. Emitió un suave grito. Brilla. El encantamiento pluma de meteoro se activó, y una deslumbrante luz estelar envolvió instantáneamente sus puños y pies. Ella asestó una patada de látigo imbuida de luz estelar, golpeando a un demonio marino en el costado, cuya inmensa fuerza lo lanzó por los aires y derribó a su compañero que estaba detrás. Mientras tanto, Fernando se enfrentó de frente al tajo de un matón Ilichurl. Su espada larga espíritu de fuego chocó con el hacha gigante en llamas, desatando un ensordecedor estruendo metálico y una lluvia de chispas. Justo entonces, un demonio marino aprovechó el momento en que Fernando estaba enfrascado en combate con el matón, y de repente dejó escapar un grito bajo. Su figura se desvaneció en un rayo de luz, pasando por el campo de batalla frontal con asombrosa velocidad, dirigiéndose directamente hacia Violeta del Viento que estaba detrás de él. Fernando. La advertencia de Robin resonó en el vínculo mental. Un brillo frío apareció en los ojos de Fernando. No había necesidad de darse la vuelta. Con esta rueda de llama, ordenó. Acompañado de un breve encantamiento, llamas ardientes brotaron instantáneamente de su cuerpo, envolviéndolo por completo.
La primera etapa de la llama eterna se activó. Su velocidad y poder aumentaron, dejando una estela de fuego a su paso, apareciendo instantáneamente junto al demonio marino. Pero este no era su único objetivo. En lo profundo del lago de mi corazón, se agitan las ondas del pasado. Evangelio. El hechizo Ondas del pasado se activó, recreando la magia de Alpia. Una bala de cañón sónica invisible se condensó frente a él, pero casi al instante en que tomó forma, fue completamente envuelta por las furiosas llamas de llama eterna en su cuerpo. Las ondas sonoras y las llamas se fusionaron a la perfección, transformándose en una visible onda expansiva carmesí que distorsionaba el aire, una bola de fuego. ¡Bum! La bola de fuego impactó con precisión al demonio marino atacante, las violentas llamas y las ondas sonoras lo envolvieron al instante, reduciéndolo a cenizas antes de que pudiera siquiera gritar. El impulso de la onda expansiva no disminuyó, lanzando por los aires a otros dos demonios marinos que intentaban seguirla. Tifa, los demonios marinos son tuyos, dijo Fernando con voz grave, volviéndose para encarar una vez más a los matones y Lichul del hacha de fuego. No hay problema. Tifa comprendió, su luz estelar intensificándose. Dejó de revolotear y, como un verdadero meteoro, se estrelló de frente contra la formación de los demonios marinos. Sus puños rugieron, cada golpe rasgando el aire con un sonido agudo y visceral. Justo cuando un demonio marino alzó su espada, el puño de hierro de Tifa se estrelló contra su pecho, la luz de las estrellas explotó, y el demonio marino fue golpeado como un martillo, escupiendo sangre mientras volaba hacia atrás. Otro monstruo marino atacó desde un costado, pero Tifa giró, lanzando una magnífica patada alta que trazó la trayectoria de las estrellas, golpeando su cabeza con precisión. Con un crujido seco, la cabeza enmascarada salió volando. Mientras tanto, Robin tampoco estaba inactiva. Manteniendo la conexión mental, cantó con calma. Sonido. El hechizo Alas Blancas se activó, varias ondas sonoras altamente penetrantes dirigidas con precisión a los monstruos marinos inmovilizados por las cuchillas de viento de Violet. El impacto sónico detuvo momentáneamente sus movimientos, creando una excelente oportunidad para que Tifa atacara. Todo el campo de batalla parecía haberse convertido en una máquina controlada con precisión. Fernando, él solo, suprimió a todos los matones y Lichul descontrolados. Cada choque entre su espada larga llameante y el hacha gigante llameante los hacía retroceder tambaleándose. Tifa desató una tormenta mortal entre la horda de monstruos marinos. Sus puños y pies eran las armas más letales. Robin actuaba como comandante en el campo de batalla, controlando con precisión la mente y brindando apoyo mágico, mientras que Violet usaba sus torbellinos para proteger los flancos y la retaguardia del equipo, debilitando constantemente al enemigo. Los cuatro trabajaban en perfecta armonía, como si fueran uno solo. En menos de 10 minutos, con el golpe final de espada de Fernando destrozando a los matones y Lichul y el puñetazo final de Tifa atravesando el pecho de un monstruo marino, estos poderosos monstruos especiales de nivel medio quedaron reducidos a piedras mágicas dispersas y objetos caídos. Después de la batalla, el campo de batalla era un desastre, el aire denso con olor a quemado. Regresemos, decidió Fernando, mirando a Tifa, Robin y Violet, cuyo estado se había deteriorado claramente. Capítulo 100. Sin dudarlo, Naza y sus compañeras se dieron la vuelta y retrocedieron por donde habían venido. Los monstruos de los niveles intermedios ya eran formidables. El ataque de hacía un momento, compuesto por matones y Lichul hacha de fuego y demonios marinos, probablemente habría causado numerosas bajas a cualquier otro equipo de aventureras. Para Tifa, Robin y Violet, que aún eran aventureras de nivel 1, incluso con su excelente trabajo en equipo y su poderosa magia, el intenso encuentro había mermado considerablemente su fuerza física y mental. Seguir avanzando imprudentemente era imprudente. Decidieron proceder con cautela, esperando a que todas recuperaran fuerzas antes de explorar los niveles más profundos. Cuando las cuatro salieron de la torre de Babel y regresaron a la superficie, el fresco aire vespertino las recibió, acariciando suavemente sus rostros. Al salir del ambiente opresivo y sofocante de la mazmorra, respirando el aire fresco de la superficie, todos sintieron una sensación de alivio. Tuvimos suerte hoy, terminamos la tarea en un instante. Fernando se estiró, con una sonrisa de satisfacción en el rostro.
No solo recolectaron con éxito las alas de la mariposa demonio azul y completaron la solicitud de Naza, sino que también resolvieron varias otras solicitudes de aventureros que habían aceptado. Además, conquistaron con éxito el 15º piso, lo que hizo de hoy un día verdaderamente fructífero. El equipo regresó directamente al gremio, entregó hábilmente las solicitudes de misión, vendió todos los botines sobrantes y obtuvo una cantidad considerable de fali. Después, fueron al cuartel general de la familia Mie en el 7º distrito, a la farmacia Azumi. Un leve aroma a hierbas llenaba la botica. Detrás del mostrador, la mujer perro Naza apoyaba la barbilla en la mano, con aspecto algo aburrido. Sus ojos entrecerrados se abrieron ligeramente al entrar. No habrán completado aún la misión del aventurero, ¿verdad? Preguntó Naza, algo sorprendida. Aunque sabía que Fernando había subido al nivel 2, la mariposa demonio azul era una especie notoriamente rara, y encontrarla en el vasto 7º piso no era tarea fácil. Originalmente había pensado que les llevaría al menos varios días, o incluso más, completarla. No es mala suerte, encontré algunas mariposas demonio azules. Robin sonrió y dio un paso al frente, abriendo con cuidado el paquete que llevaba, permitiendo que Naza viera su contenido. Dentro, varios pares de alas de mariposa demonio azul que emitían un tenue brillo azul yacían silenciosamente. Al ver este codiciado material, los ojos de Naza se iluminaron al instante, su rostro lleno de sorpresa evidente. Gracias, no esperaba que fueras tan increíble, exclamó sinceramente. Justo entonces, la puerta trasera de la botica se abrió y un hombre apuesto de cabello y ojos azules, de modales amables, salió. ¿No son estas las alas de mariposa demonio azul que Naza ha estado deseando? Miegot las vio y al principio sonrió con deleite, pero cuando su mirada se posó en las alas de mariposa en la mano de Robin, su sonrisa se acentuó. Así que te las confío. Al oír la voz de Miegot, la alegría en el rostro de Naza desapareció al instante, volviéndose mortalmente pálida. Una gota de sudor frío apareció en su frente, y su cola comenzó a menearse inquieta. Lo siento. Mie apoyó una mano en la cabeza de Naza e hizo una profunda reverencia a Fernando y a los demás. Habiendo sido pillada con las manos en la masa por Mie, la comisión de bajo precio que Naza les había cobrado ya no podía ocultarse. Al enterarse del pago, la expresión de Mie pasó del asombro a la ira, y finalmente a la culpa hacia Fernando y los demás. Incluso con amigos cercanos, este comportamiento casi autoritario era inaceptable para Mie. Está bien, dijo Fernando con calma a Mie, considéralo una ayuda. No es muy difícil. Además, fue un intercambio voluntario. Si no querían, podían negarse. No tenía intención de pedir un pago. Podría haber una segunda vez, pero no una tercera. Aunque Fernando no mostró ninguna preocupación, Mie seguía con el rostro afligido, disculpándose repetidamente. Naza, por otro lado, mantuvo la cabeza baja, en silencio. Ella sabía, por supuesto, que lo que hacía estaba mal, pero no tenía otra opción. Al tener como amo a un dios benevolente pero casi extravagante, sumado al hecho de que la decadencia de la familia Mi se debía a su costosa prótesis, estaba bajo una presión inmensa e hizo una tontería. El aire dentro de la botica aún conservaba la fragancia única de docenas de hierbas que habían perdurado de la preparación anterior de la medicina. Era un aroma agridulce, tan agradable que permanecer en él podía incluso traer una sensación de tranquilidad. Esto realmente no servirá, Dios mío, ¿cómo puedo aceptar su dinero? Dijo Fernando con una suave sonrisa, apartando con delicadeza la pesada bolsa de cuero que Mie le había ofrecido. La bolsa tintineó con el nítido y agradable tintineo de las monedas fálicas. La mano de Mie se congeló en el aire. Este dios, con sus rasgos apuestos y nobles, ahora tenía los ojos azules llenos de seriedad y terquedad. Su túnica blanca, sencilla pero limpia, parecía digna debido a su solemne semblante. Mantengamos las cosas separadas, Fernando. Has hecho el trabajo, así que mereces una justa recompensa. Señor Mie, por favor no insista, aconsejó Fernando suavemente desde un lado, sus dos coletas rosas se balanceaban ligeramente mientras hablaba. Considéralo como una matrícula para aprender técnicas de elaboración de medicinas aquí. Adquirir conocimiento del dios de la medicina es más valioso que cualquier dinero. Mientras hablaba, guiñó un ojo juguetonamente, tratando de aligerar el ambiente. Robin y Tifa compartían la misma actitud.
No podían aceptar el dinero de Mie, después de todo, Fernando había recibido un trato preferencial, al igual que Funina. Al ver la determinación de todos, la terquedad de Mie finalmente se convirtió en una sonrisa amarga e impotente. Retiró lentamente la mano, la bolsa de cuero cayó con un golpe seco sobre la encimera pulida. Su mirada se posó en Naza, quien había permanecido en silencio detrás de él, su expresión amable desapareciendo al instante, reemplazada por una mirada compleja de decepción y severidad. Naza, su voz no fue fuerte, pero sí mucho más pesada que antes. ¿Por qué hiciste esto? El cuerpo de Naza se tensó casi imperceptiblemente. Obstinadamente giró la cabeza hacia un lado, su cabello castaño de princesa meticulosamente peinado trazando un arco desafiante en el aire. Las cuentas de la familia siempre han estado en números rojos. Solo quería recortar algunos gastos. Los labios de Mie se crisparon incontrolablemente. Observó el perfil de Naza, sus párpados entrecerrados, negándose a mirar a nadie a los ojos. Todo seguía igual que su habitual calma e indiferencia. Pero, solo quienes la conocían bien podían notar que la esponjosa cola de perro que llevaba detrás de la cintura temblaba sin control, delatando su tensión e inquietud internas. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.